Hola, estimado estudiante, este es el curso de estructuras discretas. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera, soy profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Estamos con el tema de teoría de grafos y vamos a continuar con el concepto de matriz de pesos. Matriz de pesos, a veces también se le llama a esta matriz pesada, pero tal vez la definición más o el concepto más apropiado es matriz de pesos. Supongamos que tenemos un grafo G con vértices V y aristas E. Un grafo simple, recuerden que simple es sin lados paralelos y sin lazos. Donde los vértices son V1 hasta Vn y las aristas son E1 hasta Ep. ¿Okay? Se llama matriz de adyacencia de pesos, matriz de adyacencia de pesos o matriz de pesos, simplemente a veces, a la matriz que vamos a poner AP, A por adyacencia, P por pesos, con entradas A y J. Es una matriz N por N, muy parecida a la matriz de adyacencia, tal que A y J es 0 si los vértices V y VJ no son adyacentes, y A y J es igual a K, con K un valor no nulo, real, si K representa el peso o la ponderación asignada a la matriz que une los vértices VI y VJ. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, una matriz de adyacencia de pesos es una matriz asociada a un grafo con pesos. Acuérdense que para hacer modelaciones en teoría de grafos, las matrices con pesos son muy importantes. Aquí en este caso que estamos viendo, podemos considerar que son varios pueblos, A, B, C, D, etcétera, hasta Z. Y podemos pensar que son tuberías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de A hasta B hay una tubería de diámetro 4. De A hasta E hay una tubería de diámetro 1, de A hasta H hay una tubería de diámetro 6, y así con todas las demás hay distintas tuberías. En este caso todos los valores son enteros y son mayores o iguales que 0, pero para hablar de matrices de grafos con pesos no hace falta que sean todos enteros ni tampoco que sean todos positivos. Pueden ser reales y pueden ser negativos, pero en este caso particular que estamos viendo es un grafo con valores enteros mayores que 0. Y dicho sea de paso, en este problema que está acá, lo que se busca es determinar cuál es la mayor cantidad de flujo que puede mandarse del nodo A al nodo Z a través de esta red de tuberías. ¿Okay? Es un problema interesante. A puede ser la fuente, por ejemplo, de donde sale el agua, y Z es una ciudad particular a la que se quiere llevar agua. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de agua que se puede llevar? Ese sería un problema interesante de resolver con este tipo de grafos. Y eso corresponde a una área que no vamos a ver en este curso, pero que se llama teoría de flujos. Muy bien, entonces vemos que la necesidad de que nuestras aristas tengan valores asignados, valores que pueden ser reales, y solamente cuando el valor es 0 vamos a suponer que la arista no existe. Por ejemplo, de C a G la arista vale 0, o la arista no, sino más bien el valor ACG va a ser 0. Aquí tenemos una matriz asociada a un supuesto grafo. Esta matriz de acá dice la matriz de adyacencia de pesos de un grafo simple, y que quieren que usemos matemática para dibujar el grafo. ¿Okay? Ahora, si lo quisiéramos hacer a mano, pero aunque nos piden que lo hagamos con matemática, pues lo primero que tendríamos que hacer es asignar aquí algunos vértices. Aquí tendríamos A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Una cosa importante es que la matriz es cuadrada, ¿verdad? No.
tiene que ser misma cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. Y entonces, una vez que ubicamos esos valores de la A a la H, empezamos a colocar las aristas, dependiendo de estos valores que están por acá. Para esta parte, vamos a usar un código que está en Cocorí, que justamente tiene que ver con esto, con la matriz de adyacencia de pesos. Entonces, vamos a irnos a Cocorí. Muy bien, entonces aquí ponemos pesos, a ver qué nos sale. Grafo, ya la ruta más corta, peso ruta, peso no. Parecería que por esta palabra clave no lo tenemos. Pongamos matriz mejor. Matriz, aquí dibujar grafo con pesos dada la matriz, esta de acá. Dibujar grafo pesos dada la matriz, Y aquí está el ejemplo 02.36, que creo que corresponde con los datos que nos dan en este caso, justamente esa matriz. Les voy a llevarme este código conjuntamente con esto para matemática. Lo ponemos acá. Este es el código. Vemos que recibe una matriz MA, matriz de adyacencia. Debería haberle puesto MAP porque es con pesos, pero bueno, no se lo puse. Y luego tiene acá segundo parámetro que se llama alfa, que tiene que ver con me imagino que con los nodos. Sí, vean, aquí está en este código. Usted puede indicar cuáles son los nodos del grafo. Si no los indica, entonces lo que se hace aquí es decir, si la longitud de alfa ALF es igual a 0, entonces le asigna a alf los valores del alfabeto. Pero usted puede indicarlos. Ok, entonces aquí va a graficar justamente esto que está acá. Entonces lo primero que metemos es la matriz. Esa matriz tal vez aquí no se ve muy claro. Voy a copiarla y la voy a poner acá y le voy a poner que me la despliegue usando esto para comparar con la que está en el PDF, a ver si son la misma. Muy bien, aquí lo tengo, voy a fijarme. Esta es la matriz que está en el ejemplo que estamos haciendo, que es el ejemplo 29, y vemos que efectivamente corresponde con estos datos. Entonces estamos bien. Este sería el grafo, ¿verdad? Y estos serían los pesos, perdón. Insisto, tiene dos parámetros. Vamos a usar el otro parámetro que no le hemos puesto. Aquí tenemos de la A, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 valores. Voy a ver si le pongo acá un parámetro adicional y le pongo 8. Para no escribir demasiado, voy a poner range 8. A ver qué sale. ¿Okay? Entonces vemos que efectivamente lo hace también, pero ya no usa las letras del alfabeto, sino que ahora usa la numeración del 1 hasta el 8. Entonces ahí estamos usando el segundo parámetro. Entonces, en un ejercicio como este, por ejemplo, si nos tocaría, yo no lo he hecho acá, por cuestiones de ahorrar tiempo, pero sí escribir esta matriz. Recordemos que una matriz se escribe como una lista de listas. Entonces abre llaves, esta llave abre aquí y termina por acá. ¿Dónde? Por acá. ¿Okay? Y esta es la primera fila, que empieza aquí y termina acá. Esta fila se va escribiendo aquí arribita. Por una coma, segunda fila, y así hasta acabar con toda la matriz. Y este código se encargaría de dibujar el grafo y asignar los pesos sobre las aristas. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Veamos ahora otro concepto importante, que es la matriz de incidencia, que es una forma alternativa de representar nuestros grafos.
se usa mucho menos que la matriz de adyacencia que ya hemos estado utilizando, pero también es un recurso válido. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos un grafo G compuesto por vértices y aristas. Los vértices son N y las aristas son P aristas. Entonces la matriz de incidencia, que se va a denotar como M sub I, es una matriz con entradas A y J. Esta matriz ya no es cuadrada, sino que va a tener N filas, tantas filas como vértices hayan, y P columnas, tantas columnas como aristas hayan. Entonces, el número de filas me lo determina el número de vértices, y el número de columnas me lo determina el número de aristas. Y vamos a poner que es una matriz binaria, y ponemos un 1 si la arista J, ¿verdad?, incide en el vértice I, y 0 si no. Entonces, esa es la matriz de incidencia, y bueno, va a quedar mucho más claro ahorita que veamos un ejemplo. Aquí tenemos un grafo. En este caso, nuestro grafo tiene vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Hay 5 vértices. Y aristas tenemos varias, inclusive algunas paralelas. Tenemos, por ejemplo, entre V1 y V4, arista 1 y arista 2. Entre V1 y V2, arista 3. Entre V4 y V2, arista 4. Entre V2 y V2, arista 7. Entre V2 y V5, arista 5. Y entre V3 y V5, arista 6. Entonces, ¿cómo se hace para calcular la matriz de incidencia? Va a ser una matriz que va a tener el número de filas, el número de vértices que haya. En este caso tengo, ¿cuántos vértices? 3 y 2, 5. 5 vértices. Va a tener 5 filas. Y aristas vemos que llega hasta E7. Entonces va a tener 7 columnas. ¿Okay? Ponemos acá 7 columnas, poniendo todas las aristas, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Y para abajo el número de vértices, que son 5. Todavía no los despliego porque el PDF me permite desplegar solamente por renglones, pero ahorita lo van a ver dentro de un rato completo. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que yo hago es, me concentro en V1 y digo, ok, V1, ¿pega o no pega? Para no decir incidente, pero es la misma palabra. Es incidente con E1. Sí, vean que el E1 sí incide en E1, entonces ponemos un 1. ¿Ok? V1 es incidente con E2. V1 es incidente con E2. Sí, también es uno de sus extremos, entonces ponemos un 1. V1 es incidente con E3. Sí, también, entonces ponemos un 1. V1 es incidente con E4. Aquí está E4, no, porque E4 va de V4 a V2, entonces ahí ponemos un 0. Y V1 con E5, tampoco. V1 con E6, tampoco. V1 con E7, tampoco. ¿Okay? Y ahora vamos con el segundo vértice. El segundo vértice, que sería V2, preguntamos con cuáles aristas está pegando. Entonces, yo me doy cuenta aquí que V2 pega con E3, con E4, con E7 y con E5. Con todas las demás vamos a tener un 0. Por ejemplo, con E1 va a ser un 0. Con E2 también va a ser un 0. Con E3 sí, ahí tenemos un 1. Con E4 tenemos un 1. Con E5 también. Con E6 no. Y con E7 sí. Y así continuamos con todos los demás vértices. Entonces, esa es la matriz de incidencia. Esta matriz, vean que no es cuadrada, porque aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas, 1, 2, 3, 7 columnas. ¿Ok? Entonces es una matriz 5 por 7. La matriz de adyacencia siempre es cuadrada, la matriz de incidencia no. ¿Cuándo va a ser cuadrada la matriz de incidencia? Muy bien. Cuando el número de aristas coincida con el número de vértices. Que eso no ocurre siempre, ocurre de vez en cuando, pero no ocurre siempre. Lo que sí tenemos en este caso, tal como tenemos esta definición,
es que esta matriz nos permite trabajar cuestiones como, por ejemplo, lazos, y nos permite trabajar cuestiones como, por ejemplo, ¿qué? Lados paralelos. Eso también se puede observar. Dice, haga un programa en matemática que grafique y calcule las matrices de adyacencia y de incidencia para el grafo con aristas. Entonces aquí tengo un grafo con los siguientes pares, AD, AE, AF, y lo que quiero es que hagamos un método en matemática que permita graficar para estos pares. Bueno, este método está ya en Cocorí, simplemente lo vamos a aplicar a este caso particular, para que ustedes sepan que se puede aplicar a otros casos semejantes, y revisaremos brevemente el código como hemos venido haciendo con los otros casos. Nos pasamos acá para Cocorí, ponemos la palabra clave que me parece que es incidencia. Ahí está. Dibujar y calcular matrices de adyacencia e incidencia para un digrafo, pero nosotros queremos un grafo, que nos diera un grafo, ¿verdad? Eso fue lo que hice acá. A ver, sí, grafo. Entonces ocupamos Vamos a pasarnos a este ejemplo, que creo que es el mismo que está en el PDF, y esto lo ponemos en memoria para pasarlo a matemática. Lo ponemos acá. Y voy a cerciorarme de que estos sean los datos, los pares que nos dieron. Muy bien, ahí tenemos a D, a E, a F, hasta D. Sí, es el mismo. Entonces, este método recibe una lista de pares, ¿verdad? Vean que solo tiene un argumento. Y en este caso lo que tiene que hacer es, en algún momento, bueno, parece que va a desplegar la matriz de adyacencia, va a decirme cuáles son los nodos, cuáles son las aristas. Por aquí voy a escribir la matriz de incidencia. Y pues vamos a verlo corriendo. Ahí está. Entonces esa es la matriz. La matriz perdón, es el grafo que corresponde a esa matriz. Notamos que esta es la matriz de adyacencia. De esto ya hemos hablado. Y esta de acá es la matriz de incidencia. Estos son los nodos. Los nodos son de la A a la C. Vean que una cosa que no hace el método es permitir que usted, ¿cómo se llama? Indique cuáles son los nodos. Entonces una cosa interesante sería agregar un parámetro adicional para que pueda cambiar los nodos, porque los nodos los vas a poner siempre alfabéticamente de la A hasta la hasta la C. Entonces eso podemos hacerlo eventualmente en alguna clase. Y lo agregamos a Cocorí para tenerlo ahí de utilidad. Y por acá tenemos la matriz de incidencia. Estas rayitas con 2 puntos se refiere a una arista. ¿A cuál arista? La arista que va de A hasta D. ¿Okay? Eso fue tomado de acá, de A hasta D, de A hasta E, AF, BC, BF, CE, CF, D. Pensé que la toma de ahí. Y luego para abajo pone los vértices, y con eso crea la matriz de incidencia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, como aquí tenemos AD, por supuesto que el nodo A va a incidir en esta lista, porque vean que aquí está presente, entonces ponemos un 1. El A está en AE también, la A está en AF, aquí no, porque vean que no es ni D ni tampoco es C. ¿Okay? Entonces ahí ponemos un 0, y en todos los demás. ¿Okay? Y de forma semejante con B, aquí, vamos a ver, aquí está bien esto. Y si ese código está mal, porque B aquí debería dar un 0, porque B no es ni A ni en D. Y revisando el código, vamos a encontrar cuál es el problema. El problema es esto. El problema es que cuando matemática hace un grafo, a la hora de hacer ordenar el grafo, usa un orden diferente al alfabético a veces. Voy a poner aquí, voy a definir nodos.
que yo lo que hice fue que ordené. Pero cuando yo creo el grafo, matemáticas usa su propio orden. Entonces tengo que volver a definir otra vez nodos de esta manera. Lo volvemos a correr. Y aquí entonces vemos que ya no está del A, está A, por aquí está el B, C, D, E, F. Entonces usa un orden diferente. Y la A pues está bien, es incidente en esta y en esta. La D es incidente en esta no, en esta no, en esta no, no, hasta aquí, que tiene DE. La E es incidente aquí y incidente por acá, incidente por acá. La F es incidente aquí, acá, por acá también. La B es incidente aquí en BC, es incidente en BF. Y la C en AD no, en AE no, en AF no, aquí en BC. En esta es incidente. Y también es incidente en CE y en CF. Entonces esta sí es la matriz de adyacencia. Voy a corregir este código entonces para que en Cocori esté correcto, porque le faltó esa parte de acá. Le he hecho también un ajuste más. Este de acá, este sort es justamente para que me ordene acá en forma alfabética. Y vamos a verificar que está bien. Por ejemplo, la A es incidente en AD, en AE, en AF, eso está bien. La B es incidente en BC, en BF, perfecto. C, incidente en C, creo que está bien. La F, incidente aquí en AF, incidente en BF. Entonces ya quedó bastante bien. Entonces lo podemos dejar como está ahora. Y voy a modificar también el código en Cocori para que tenga para que refleje esta situación. Pues aquí ya lo he modificado para que cuando ustedes lo consulten, pues les dé esta respuesta que estamos obteniendo en este caso. Y de nuevo, lo importante aquí es saber que el método existe y saber cómo se utiliza. Queda pendiente, que podemos hacer eventualmente en algún momento, la opción de indicar los nodos, ¿verdad? Porque en este momento, no, mentira, aquí uno indica los nodos a través de las aristas que está poniendo. Sí, entonces creo que no hace falta eso. Ok, entonces este código me permite calcular la matriz de adyacencia y de incidencia dado los pares de un grafo. De hecho, aquí en esos comentarios del PDF, vean lo que se dice: el orden de los lados del grafo mostrado en matemática es definido por el software en función del orden de ingreso de las aristas en el comando grafo. Esto es un comentario que puso el profesor Vilches para sus métodos en Vilcretas, pero también aplica para este caso. O sea, en matemática usa un orden diferente. Por eso es que tuve que volver a ordenar hacer un sort para coordinar otra vez mi matriz. Si se usa un orden distinto para los vértices o para los lados de un grafo, algunas veces se obtendrá una matriz de incidencia diferente. Pero siempre conviene en las filas ordenar de alguna manera alfanumérica, alfabéticamente o por números. Entonces la matriz de incidencia, al igual que lo habíamos aclarado en la matriz de adyacencia, no son únicas, pero sí vamos a pedir para cálculos manuales, que ordenemos nuestras matrices en un orden alfanumérico con respecto, primero en filas con respecto a los vértices y en columnas con respecto a los nombres de las aristas. Dice: calcule la matriz de incidencia para el grafo que está acá, este grafo, que está un poco pequeñito, lo voy a ampliar. Entonces aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G. En este caso yo no tengo los pares, lo que tengo es el grafo, pero a partir del grafo puedo generar los pares, y si quisiera hacerlo con matemática, pues simplemente le pondría el método anterior cuáles son los pares y que me calcule la matriz de incidencia y también la matriz de adyacencia. Muy bien, entonces este es el grafo que nos dieron.
tenemos un método que trabaja con los pares ordenados. Yo tengo que darle los pares. Entonces lo que tengo que hacer acá es invocar el método, pero poniendo los pares. Por ejemplo, tendría que poner el par A, B. Aquí está. A, B. A, G. Aquí está. Luego por acá A, C o C, A también está. Muy bien. Luego B, en B ponemos B, D, E y F. B, D, B, E y B, F. Y en C ponemos CA, y ya estaba, CD, ese es nuevo. En D, ¿dónde está D? Aquí está. D ponemos DE y DB. DE, aquí está, y DB, que yo creo que ya lo había mencionado anteriormente. Es importante no ponerlo más de una vez, ¿verdad? Porque si no tendríamos lados paralelos. EF es este de acá y FG. Bien, entonces estamos listos para ver si nos genera el mismo dibujito. Vemos que sí, este es el mismo dibujo. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito para compararlo bien. Sí, son el mismo. Entonces aquí está la matriz de adyacencia, pero estamos interesados en la matriz de incidencia, esta de acá. Y de hecho, dicho sea de paso, como antes no estaba haciéndolo de la parte de reordenando, y voy a revisar esto contra lo que tengo en el PDF porque podría ser que haya algún problema. Sin embargo, antes de hacer eso voy a revisar que ese esté bien. Por ejemplo, el nodo A, yo noto que es incidente en tres lados. ¿En cuáles? En AB es uno, en AG es otro, y en CA, que es este de acá. Nada más, tres lados. De hecho, esto me permite calcular la valencia. En B es incidente en 3, en AB, en BD, en BE y en BF. Ok, entonces está bien. Pareciera que está bien. Chequemos el último G. G es incidente en 2, tiene que tener dos unos, sí. Uno es AG y el otro es FG. AG y FG. Entonces pareciera que esto está bien. Aquí en el PDF entonces mostramos el grafo, que fue lo que nosotros obtuvimos en matemática, este de acá. La matriz de adyacencia no se muestra porque en realidad no nos preguntan eso, pero sí la matriz de incidencia, que es esta de acá. ¿Okay? Aquí usamos una simbología un poquito diferente. En lugar de esta línea horizontal con dos puntitos, yo uso esto, pero la idea es la misma. Y esta es la matriz de incidencia. Pasamos ahora a otro ejemplo. Dice, hay las matrices de adyacencia y de incidencia para el grafo con aristas aquí hay un problemita, y es que me faltó ponerle las llaves. Muy bien, entonces necesitamos hallar las matrices de adyacencia y de incidencia. Y de nuevo es básicamente lo mismo. Me voy a matemática y pongo estos pares para que me genere las matrices. Ya aquí yo lo he hecho. Hay matrices AA, y he puesto todas las pares que me han dado ahí. Podemos constatar, vamos a ver, AA dos veces, AB dos veces, AG, BB, BD, BE. Sí, está bien. Esos son los EF, FG, sí. Entonces aquí está el grafo correspondiente. Vemos que tiene algunos nodos tienen lados paralelos como DZ, hay 4, EF hay 3, hay varios lazos. Aquí está la matriz de adyacencia y aquí está la matriz de incidencia. Tal vez sobre la matriz de adyacencia sí tenemos que tener un cuidadito, y es que vamos a ver, notamos que el orden de los nodos aquí es A, B, G, D, E, F, C.
Entonces, por ejemplo acá, esta última, vamos a ver este 4 de acá. Este 4 a quién corresponde. Sería a sería a, a B, a D, D, y esta es posición 4, fila 4, columna 4, 4, 4. Entonces, aquí tenemos, perdón, esta matriz tiene 7 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es 7 y este es 4. Entonces en la posición 7, 4 hay un 4. Y 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 es la letra C. De la letra C a la número 4, que es la D, de la C a la D, tienen que haber 4 valores. Y aquí está C, y aquí está D, y hay 4 valores, ¿verdad? Entonces, esta matriz de adyacencia que vemos aquí está bien, pero no está con el orden alfabético, ¿verdad? Porque vean que los nodos son A, B, luego brinca G, luego D, entonces no está con orden alfabético. Así que esta es una matriz de adyacencia que es válida, pero no es la que normalmente nosotros manejamos manualmente, ¿verdad? Habría que reacomodar los términos, la matriz sería equivalente. Eso también podría ser una modificación que podemos hacerle a este método para que genere la matriz en orden alfabético. Y esta de acá, sí, esta sí está de acuerdo, ya lo habíamos ordenado. ¿Okay? Entonces, tal vez en clase sacamos un rato para lograr que esta matriz nos quede en orden alfabético y así incorporarlo a Cocodín para que tengamos una matriz, digamos, correspondiente a lo que hacemos manualmente. Insisto, no está mala, ¿verdad? No está mala, nada más que no está en orden alfabético. He puesto entonces en la respuesta aquí en el PDF, cosa que antes no estaba, es el orden que se está usando, A, B, G, D, E, F, C. Para ese orden, esta es esta matriz que está acá. Y aquí está la matriz de incidencia. Y ustedes pueden, aquí tengo lo que había hecho en matemática y pueden verificar pues que es justamente eso. Entonces sí hacía falta indicar cuál es el orden. Pues matemática hace mucho del trabajo pesado, pero vean que en este caso, y por razones que no explica el software, cambia el orden, no usa el orden alfabético. Aquí usa un orden distinto. Porque es que si ustedes revisan el código, el orden, vamos a verlo acá. Yo tomo el orden, yo genero genero los nodos. Muy bien, a partir de los pares. Usando eso genero el grafo. Ya tengo el grafo. A partir de los grafos, yo defino los nodos. Vean que aquí hay una método que se llama vertex list, la lista de vértices. Esa lista de vértices es la que da origen a ese orden y eso lo escoge matemática. Entonces, es probable tal vez que si yo ordene los nodos de acá de una manera distinta, lo pongo aquí diferente, pero me parece a mí que debería ser en orden alfabético, cosa que no lo hace. Pero bueno, ya nos hace los dibujitos, las matrices, y lo que uno tendría que hacer básicamente es, si lo quisiera en orden alfabético, pues reacomodar estos términos. No sé, no me parece tan difícil, tampoco lo veo como evidente cómo cambiar esta matriz de acuerdo con el orden alfabético. ¿Okay? Eso lo podemos ver en una clase en vivo, eventualmente. Veamos ahora este teorema. De estos teoremas que vamos a ver ahorita, muchos resultados pues ya los hemos visto anteriormente, pero sí es bueno tenerlos aquí resumidos para tenerlos presentes. Sea G un grafo, ¿okay? O sea, no hay direcciones.
y sea M de A la matriz de adyacencia y M de I la matriz de incidencia. ¿Okay? Entonces sabemos que esta matriz M de A es una matriz cuadrada, esta matriz M de I es una matriz rectangular, y ya hemos visto en los ejemplos anteriores cómo es que se calculan. Bueno, la matriz de adyacencia siempre es simétrica, ¿verdad? Siempre es simétrica, porque estamos trabajando con un grafo, no con un digrafo. Entonces, la matriz de adyacencia siempre es simétrica. Además, si la matriz, si la diagonal de la matriz de adyacencia tiene valores no nulos, ¿verdad? Entonces, el grafo posee lazos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta matriz de acá, aquí hay un 2, aquí hay un 1, entonces posee lazos. ¿Aquí cuántos? 2. Muy bien. La suma de los elementos de cada fila de M sub A, de la matriz de adyacencia, me da como resultado la valencia del nodo, que corresponde a esa fila, siempre y cuando no hayan ciclos. Siempre y cuando no hayan ciclos. Porque recordemos que los lazos o ciclos contribuyen en 2 en cada lazo contribuye en 2 y eso no lo refleja la matriz de adyacencia. Entonces, por ejemplo acá yo no puedo usar esa idea ni aquí, pero sí lo puedo usar tal vez en ¿verdad? Porque en no tenemos lazos. Pero de hecho, cuando la matriz ya tiene lazos es mejor no usar la matriz de adyacencia para calcular valencias. Es mejor usar el grafo directamente. Y la suma de las entradas de la fila iésima de MI da como resultado la valencia de V sub I, toda vez que V sub I no haya un ciclo. La misma idea. ¿Okay? Aquí tengo yo... El problema es que aquí no me sirve este grafo porque tiene ciclos, pero en otro grafo simple, usted suma esta fila y le da la valencia de cada vértice. Entonces cada vértice tiene como valencia la suma de estos valores aquí. 2 más 2 más, bueno, en este caso no, pero suma estos valores. Insisto, en este caso no se aplica el teorema porque dice que la matriz tiene que tener, que no haya un... déjeme ver, toda vez que no haya un ciclo. ¿Okay? ¿Sí? Entonces no se vale cuando hay ciclos, que es lo que está pasando en este ejemplo. Pero sí, es muy sencillo, simplemente se calcula la suma de las filas. Okay. Y esos resultados pues ya de alguna forma los conocíamos. Por ejemplo, estos dos de acá ya los habíamos mencionado. Este de acá también, el tercero lo habíamos mencionado. Creo que el único un poco nuevo es este. Es una forma alternativa de calcular las valencias. Ok, pasamos ahora a matriz de incidencia, pero para un digrafo. Matriz de incidencia para un digrafo. Dice que definimos la matriz de incidencia de un digrafo como la incidencia de un lado requiere indicar cuál vértice es el nodo de partida y cuál vértice es el nodo de llegada, porque aquí la dirección importa. Y esto se hace mediante una flecha. Entonces, tenemos una flecha que inicia en un vértice V y finaliza en un nodo W. Se representa con la matriz colocando la columna respectiva, un -1 en la fila que corresponde al vértice V y un 1 en la asociada con el nodo W. Esto va a quedar más claro ahorita que hagamos unos ejemplos, pero bueno, hay un nodo V y hay un nodo W. Entre ellos dos tenemos una arista que va en esta dirección. Entonces vamos a colocar la dirección no va, colocamos un -1 en la fila que corresponde a V, ¿okay? Porque hacia V no hay flecha, es hacia W, y un 1 en la fila asociada a W. Entonces para indicar de qué lado, de dónde a dónde va la flecha. Digamos que las flechas van de -1 a 1 para ponerlo de alguna forma que se entienda. Aunque tenemos que cualquier matriz de incidencia de un grafo dirigido tendrá tres tipos de entradas: -1, 0 y 1. 0 significa que no hay arista entre esos dos vértices. Y -1 indica de dónde nace la flecha y 1 dónde termina.
Muy bien, veamos este ejemplo para explicar este concepto de la matriz de incidencia para un digrafo. Dice, considere, aquí hay un error ortográfico, el digrafo G con aristas 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Dibujar el digrafo y calcular su matriz de incidencia. Entonces empezamos notando que aquí los vértices son 1, 2, 3, 4, así que colocaríamos 4 vértices y luego, de acuerdo con esto, ponemos las flechitas. Hay una flechita de 1 a 2 en esa dirección, arrancando en 1, terminando en 2, otra de 2 a 3, otra de 3 a 4 y otra de 4 a 1. Aquí mostramos un posible grafo, pero no tiene que ser el único, ¿verdad? Tenemos flecha de 1 a 2, otra de 2 a 3, otra de 3 a 4 y otro de 4 a 1. De pura casualidad así como una especie de borde de un cuadrado, pero no tiene por qué ser así. Muy bien, entonces vamos a colocar acá en las columnas los vértices, que serían 1, 2, 3, 4, y en las filas las aristas. Entonces teníamos una lista de 1 a 2, otra lista de 2 a 3, otra de 3 a 4 y otra de 4 a 5. Y para abajo ponemos los vértices 1, 2, 3, 4. Y me parece que la explicación queda más fácil dándola por columnas en lugar de darla por filas. Pero bueno, voy a hacerla de dos formas y ustedes verán cuál les queda más claro. Espero que alguna de las dos les quede claro. Muy bien, entonces por ejemplo, en este vértice 1, vemos que en esta arista figura el lado izquierdo, es donde nace la arista. Entonces ahí ponemos un -1. ¿Okay? En esta otra arista, este vértice no tiene nada que ver, ni tampoco en este, ni tampoco en este, entonces ponemos 0, 0, 0 ahí. Bueno, en este sí. En el 1 acá, sí, porque el 1 es el lado final de esta arista, ¿verdad? Entonces, cuando está en una lista a la izquierda ponemos -1, cuando está en una lista a la derecha ponemos 1, y si ese vértice no pertenece a la lista que estamos tomando en cuenta, ponemos un 0. ¿Okay? Vamos ahora con el 2. El 2 aquí figura como el lado derecho de esta lista, entonces ahí pondríamos un 1. El 2 figura como el lado izquierdo de esta lista y ponemos un -1. Aquí no figura, ponemos un 0, aquí no figura, ponemos un 0. Vamos con el 3. El 3 aquí no figura, ponemos 0. Aquí figura como el lado derecho, pondríamos un 1. Aquí figura como el lado izquierdo, ponemos un -1. Y aquí no figura, ponemos un 0. El 4, aquí no figura. Aquí en esta tampoco figura. Aquí está al lado derecho, ponemos un 1. Y aquí ponemos el 4 a la izquierda, es un -1. Entonces, así es como se hace la matriz de incidencia para un digrafo. Vean que en este caso no es booleana, sino digamos que es ternaria. Tiene tres posibilidades, 0, 1 o -1. Decía que también se puede explicar por columnas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la lista 1, 2. Yo sé que la lista 1, 2 nace en 1, ahí ponemos el -1, y termina el 2. Y el resto pondríamos 0. ¿Ok? La lista 2, 3 nace en 2, ahí ponemos -1 donde nace, y termina en 3, ahí ponemos un 1. La lista 3, 4 nace en 3, termina en 4. La lista 4, 1 nace en 4, que sería acá, nace aquí, y termina en 1. Entonces, ya sea que lo vean por filas o columnas, la matriz de incidencia para un digrafo va a ser esta que está acá. Como siempre, si usted acomoda los vértices en otro orden, obtiene otra matriz diferente. Así que siempre es conveniente que tratemos de guardar el orden alfabético o numérico, pero me parece, ahorita lo vamos a ver, que matemática a veces nos puede cambiar el orden cuando ella nos da los vértices, ¿verdad? Si yo le doy el objeto grafo y le pido los vértices, a veces me cambia el orden, o sea, no usan orden numérico o orden alfabético. En este ejemplo dice, haga un programa para calcular la matriz de incidencia
y la matriz de adyacencia del digrafo. ¿Okay? Ya lo de la matriz de adyacencia, pues ya sabemos cómo hacerlo, inclusive tenemos un método, pero vamos ahora a hacer un método que haga las dos cosas a la vez. Vamos a modificar el programa Matrices que teníamos en un ejemplo previo para hacer esto. Vámonos a ir a Cocorí. Aquí ponemos incidencia, y por aquí dice calcular la matriz de adyacencia y de incidencia de un digrafo. Nos vamos de una vez con este ejemplo que creo que es el mismo que está en el PDF. Vamos a ver, vamos a darle un enter aquí para que lo ponga aparte. Ahí. Y nos llevamos todo este código para matemática. Yo ya lo había hecho antes, voy a quitarlo. Aquí ponemos el código. Se llame Haya matrices de grafo. Haya matrices de grafo. Nos va a tirar la matriz de adyacencia, los nodos, las aristas, la matriz de incidencia para ese caso. Y vamos a verificar que esos sean los datos del problema que nos dieron en el PDF. Muy bien, en este método supuestamente lo único que hay que hacer es poner los pares. Yo veo que por ejemplo de A hay una arista hacia B, es esta de acá, la ponemos aquí, A, B. Luego hay de A a C, la ponemos acá. Luego hay de A a G, la ponemos acá. ¿Okay? Nos movemos ahora a B. En B tenemos una arista que va hacia C, es esta de acá, la ponemos aquí. También tenemos otra arista que va a D, es esta de acá. Y de B también vamos a F. ¿Ok? Luego pasamos a C. C es esta de acá, solamente hay una arista que sale que es CD. De D hay solamente una arista que sale que es esta que va a A. Luego en E tenemos dos aristas, una que va a G y otra que va a F. Y en G no lo ponemos porque no sale nadie. Entonces ahí tendríamos nuestras. Y vamos a correr esto a ver si nos da el mismo dibujo. Sí, notamos que es el mismo dibujito. Y vamos a ver los resultados. De nuevo acá matemática me cambia el orden A, B, C, G, D, F, E. Entonces esta matriz de adyacencia está con este orden que está acá. Yo ya he hecho un método anteriormente que sí, que uno le daba los pares y le daba la matriz de adyacencia con ese orden, con orden alfabético. Me parece haberlo visto. Bueno, lo podemos verificar en Cocorí. Pero me gustaría antes que viéramos un poquito el código, antes que se me olvide. Entonces, este método simplemente recibe los pares, es todo, solamente un argumento. Y a partir de los pares deduce cuáles son los nodos y cuáles son las matrices. Entonces aquí genera todas las pares de la forma, o sea, a partir de cada par genera una arista. Usando esa arista construye este grafo GR, ¿verdad? Yo a partir de GR calculo, le pregunto cuáles son los vértices y ahí uso un orden particular, insisto, ahí viene el problemita del orden alfabético. Y también le digo que me genere las aristas, HList es las aristas. Y luego uso un método que se llama Incidence Matrix, que me da la matriz de incidencia. Y esto se pronuncia un poco complicado en inglés, creo que es Adjacency Matrix. Esta es la matriz de adyacencia, es otro método que tiene matemática. Y después le pongo que grafique por ahí le pongo que grafique el grafo. Y ahí tendríamos entonces nuestra matriz de adyacencia, pero también la más interesante es la incidencia, porque es el concepto nuevo que estamos viendo. Entonces revisemos a ver si es cierto, y lo voy a revisar con base en el dibujito. Yo sé que hay una lista que va de A hacia B. Entonces, esa lista va a tener un -1 en A y un 1 en B, y 0 en el resto. La que va de A a C, que es esta de acá, tiene un -1 en A y un 1 en C.
¿sí? Hasta ahí todo bien. Luego la que va de A a G tiene un menos 1 en A. La que va de A a G tiene un menos 1 en A y un 1 en G. La que va de B a C, que es esta, tiene un menos 1 en B y un 1 de B a C. Es esta, perdón. Empieza en menos en B y termina en C. Entonces pareciera que está bien. También revisemos la última, EG. EG empieza en menos 1, perdón, empieza en E y termina en este que es G. ¿Okay? Aquí notamos que no hay ni lazos ni lados paralelos. Aquí puedo calcular fácilmente, bueno, después vamos a ver un teorema que nos permite calcular la valencia interior y exterior, porque acuérdense que cuando tenemos digrafos, podemos contar los vértices que entran y los vértices que salen, pero ahorita vamos a ver este teorema. Por ahora esta es la matriz de incidencia y esto es lo que pedía el ejercicio. Ok, muchos problemas que ustedes se van a encontrar en los exámenes tienen que ver con alternar entre formas distintas de representación. Yo le doy a usted un digrafo y usted me da la matriz de adyacencia, o le doy la matriz de incidencia y le pido la matriz de adyacencia. Entre esas cosas hay que poderse mover con facilidad. No digo que sea sencillo, eso también no es difícil, pero sí requiere ser cuidadoso. Esta es la parte más importante. Y a veces no se hace mucha insistencia en esto en los estudiantes. A veces les pedimos velocidad y a veces pedimos exactitud, pero también todo eso va de la mano con ser cuidadoso. Entonces, si se hacen las cosas manualmente, tengan presente hacer una doble verificación. Y cuando uno revisa, cualquier cosa que usted revise, no tiene que ser exactamente esto, hay que tener presente que a veces hay que revisar de una manera distinta a cómo se crearon las cosas. Por ejemplo, si yo paso esta matriz a matemática y la voy escribiendo por filas, entonces una forma de revisar es revisar por columnas. ¿Okay? Porque a veces cuando uno hace lo que anteriormente hizo, por un mecanismo propio nuestro a veces y por pereza, uno dice, sí, voy bien, y no ve el error, ¿verdad? Pero cuando lo tiene que hacer diferente, entonces el cerebro se obliga a hacer un razonamiento, y dice, mira que hay un error aquí, yo puse un 0 y es un 1. Entonces es bueno hacer la verificación de otra forma. O también, por ejemplo, dejar la verificación para dentro de un rato. O sea, usted termina con los ejercicios, luego vuelve y dice, voy a verificar que esto esté bien. Y entonces, en una hoja en blanco, vuelve a escribir la matriz sin ver la que estaba escrita anteriormente. Y tiene que quedarle idéntica. Entonces, es una forma de revisarlo. Bueno, en este caso me dice que dibuje el grafo si se tiene que la matriz de incidencia es esta que está acá. No nos dicen cuáles son los vértices, porque para una matriz, de este tipo, yo necesitaría saber cómo se llaman los vértices, pero si no me lo dicen, yo puedo asumir que son las letras del alfabeto o que son los números, ¿verdad? En orden consecutivo. Vamos a suponer que son, creo que los números, sí. Vamos a usar números. También notamos que esta matriz es 5 por 8, tiene 5 filas, eso significa que hay 5 vértices y tiene 8 columnas, ¿verdad? 8 columnas. Eso significa que van a haber 8 aristas con una dirección. Como tiene menos unos y unos, sabemos que esas aristas tienen una dirección en particular. Entonces voy a poner en fila para acá los números del 1 hasta el 5 y ahorita vamos a ver lo de los ponemos los vértices para abajo de 1 al 5 y ahorita vamos a ver lo de las aristas. Lo hacemos de esta manera, vean, hagámoslo así. Yo pongo para abajo los vértices, ¿verdad? Porque
sé que esta matriz tiene 1, 2, perdón, que este grafo tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices. ¿Ok? Entonces ahora yo reviso y noto que aquí hay un menos 1, aquí hay un menos 1 y aquí hay un 1. Eso quiere decir que hay una lista dirigida que nace en este de acá en 1 y termina en este de acá que es 5. Entonces en ese caso yo pongo arriba la lista 1, 5. Así, la lista 1, 5. Y esta columna pues queda idéntica, eso no le cambio nada. Nada más que esta información que está acá me permitió encontrar cuál es la lista. ¿Okay? Vamos con esta otra de acá. Vemos que nace en la segunda fila y termina en la última fila, en la 5. Entonces sería desde 2 hasta 5. ¿Okay? Esta otra de acá nace en la tercera fila y termina en 5, entonces de 3 a 5. ¿Ok? La otra vuelve a ser la misma, ¿verdad? Porque vean que va de 3 a 5, la ponemos dos veces, 3 a 5. Después acá tenemos una que nace en 1 y termina en 4. Perdón, nace en 4 y termina en 1. El menos 1 dice dónde nace. ¿Okay? Esta de acá nace en 3 y termina en 4. Esta de acá nace en 2 y termina en 1. Y esta de acá nace en 3 y termina en 2. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos nuestra matriz de incidencia con todos los datos que necesitamos. Ahora, ¿y cómo hago para hacer el digrafo? Pues sencillamente sabemos que tiene 5 vértices. Coloque los 5 vértices. Yo aquí voy a dar una posibilidad, pero usted probablemente puede obtener otro dibujo un poquito distinto. Yo, por ejemplo, si lo hiciera manualmente, pondría los 5 vértices formando una especie de círculo y empiezo a trazar las aristas. Una línea que vaya de 1 a 5, otra de 2 a 5, otra de 3 a 5 y así sucesivamente. Bueno, este dibujo, como ustedes ven, no fue hecho a mano, sino fue hecho con software, pero bueno, supongamos que colocamos los nodos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Colocamos los nodos. Vean que no lo estaba colocando en la forma que yo les dije a ustedes, que lo diría yo manualmente, ¿verdad? Pero está bien. Un poco lo que busca matemática es que las líneas no se corten entre ellas. Entonces aquí tengo la arista 1, 5, entonces aquí busco el 1 y busco el 5 y ¡pum! Trazo esta línea. Luego de 2 a 5, aquí está 2, aquí está 5, otra línea. De 3 a 5, aquí está 3 y aquí está 5, trazo una línea y me vuelvo a encontrar otra lista, entonces trazo otra línea diferente. ¿Okay? Estas dos de acá son estas de acá. Luego de 4 a 1, de 4 a 1 aquí está otra lista. Luego de 2 a 1, de 2 a 1, ¿qué más me faltaba? De 3 a 2. De 3 a 2 acá. Entonces, eso me da este digrafo que está acá. Si queremos hacer la matriz, si queremos hacer el grafo usando matemática, lo puedo hacer usando un método de matemática que se llama algo así como graph incidence o incidence. Vamos a poner aquí sí, aquí está, dibujar grafo dado la matriz de incidencia, Entonces copiamos este código. Este método no es mío, sino que ya es propio de matemática. Usted lo invoca y le manda la matriz de incidencia y él se encarga de dibujarle el grafo. Entonces aquí está. Nada más que voy a chequear que sea lo que teníamos, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ahí está la primera fila. La segunda, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0 y menos 1 y 1 al final. Sí, esos son los datos para este problema de acá. Entonces, si quiero ver el grafo, pues
es justamente el que acabamos de ver ahorita en el PDF. De aquí fue que lo tomé yo para el PDF. ¿Okay? Pero insisto, no tiene que ser exactamente este. El que usted hace en papel o a mano puede ser diferente. Bueno, otra cosa importante, bueno, esto que está acá, esto es la consecuencia de esta instrucción. Esto es un objeto grafo. Entonces yo le puedo poner aquí grafo a esto, ¿verdad? Y por ejemplo, si aunque este programa no lo pedía, yo le puedo decir, bueno, ¿cuáles son los vértices? Vertex leaks, y le aplico eso a grafo. Y me va a decir, los vértices de este grafo son 1, 2, 3, 4, 5. Y le puedo pedir también las edges list, esta lista de aristas, y se lo aplico también al grafo. Y me da todas las aristas que posee este grafo que está acá. ¿Okay? Entonces, este método, insisto, es propio de matemática, y lo que estoy haciendo es aprovechando algunas cosas que puedo hacer una vez que haya dibujado. Entonces, son ya definidas para grafo. Grafo yo siento, o me entiendo, que matemática lo entiende, o lo maneja como si fuera el dibujo conjuntamente con la estructura subyacente, es decir, el conjunto de vértices y el conjunto de listas. O sea, yo veo el dibujo, pero internamente matemática va a almacenar también los vértices, porque vea que me los permite conocer acá, y las aristas. Entonces eso es importante para este caso. Vamos a terminar aquí este video para continuar en el siguiente viendo lo que son algunas cosas importantes en grafos, que son circuitos. Y les quiero agradecer a todos por estar viendo este video, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.